Hoy vamos a ver estos grandes temas que tienen que ver con la enseñanza interior, ¿verdad? Que es lo más profundo es el esoterismo, que tiene que ver con lo que está detrás de todo lo que nosotros vivimos, vemos, observamos y existe. Prácticamente podríamos decir que es como la fundación del mundo y de la existencia. Es ahí donde se encuentra y las enseñanzas más altas de todo esto se encuentran en los lamasterios tibetanos. Mucha de esta información, por supuesto, es brindada originalmente por el maestro Joalkul, que es justamente conocido como el tibetano porque es el jefe de jefes de todos los lamasterios tibetanos. Y él en esta pues enseñanza actual de este tiempo es que vuelve a acercar esto pues a todos las personas de Occidente, en este caso pues nosotros, ¿verdad? Que nos movemos y que vivimos de este modo, pero esto no nos separa para nada de una vida mística, una vida con esoterismo integrado en nuestra existencia. Puede ser, y quizás sea el caso, que en muchas ocasiones hemos estado ya viviendo en lamasterios, prácticamente en monasterios también y en todos los sitios donde ha habido mística, espiritualidad, y es por eso que hoy podemos llegar a tocar estos temas. Y otra de las cosas que también pasa, pues es la ley del ritmo. ¿Cuál es la ley del ritmo? Tanto cuanto jalas para un lado, te vas para el otro. Entonces, imagínense una vida, toda una encarnación dedicada a meditar, a un convento, un monasterio y demás. Por ley de ritmo, la otra vida era material. Y como toda la otra vida era material, la otra vida espiritual. Y así estábamos penduleados, pues de un lado para el otro durante mucho tiempo. Y la propuesta metafísica es que uno pueda tener pues su vida física y su vida metafísica integrada, no separada. Y ese es parte del fundamento por el cual nosotros estamos llevando todo esto. Nosotros no hacemos votos, no somos monjes, nosotros somos civiles, digámoslo así, que tenemos labores, trabajos, responsabilidades, pero eso no quita que uno pueda tener un desenvolvimiento espiritual incluso amplio, brillante, resplandeciente, muy grande. Connie Méndez se casó 5 veces, tuvo un buen de hijos, era música, poeta, loca, metafísica, todo eso, o sea, ¿me entienden? O sea, ¿quién dice que no? O sea, que tenemos que estar determinados a una vida, digámoslo así, sectaria o segregada, o eso es justamente algo, es la razón por la cual estamos teniendo estas charlas, estas actividades acá, donde compartimos, compaginamos y todo eso. Y cualquier otra cosa es pura idea que podamos tener, en el sentido de no ser suficiente o no tener los suficientes conocimientos espirituales o no querernos dedicar a lo material, qué sé yo, todos esos debrayes no tienen por qué ser, porque justamente la enseñanza que nosotros recibimos es un resuélvelo todo, un cúralo todo, un vivir con todas las posibilidades, feliz, contento y demás, sin tener que hacer nada que no nos produzca gozo, disfrute, placer. Entonces, justamente esto de los cuerpos celestiales, vamos a ver que Jesús lo traía integrado. Él hablaba de todo este sistema como el reino de los cielos. Y él justamente hacía parábolas para que se pudiera entender acerca del reino de los cielos muchísimas cosas, ¿verdad? Como un hombre que conoció el reino de los cielos, dice, el reino de los cielos se parece a un hombre que descubrió un tesoro en un terreno muy grande. ¿Y qué hizo con ese tesoro? Lo volvió a guardar. Corrió por todas las cosas que tenía, todos los bienes, los vendió y con el dinero compró ese acre de terreno en el cual estaba el tesoro. Y se quedó con él, por supuesto, ¿verdad? El reino de los cielos, por supuesto, tiene que ver, en este caso, con una, digámoslo así, ofrenda total o una entrega total para ese reino de los cielos, para dedicarnos a vivir celestialmente hablando, para que nosotros podamos irnos conectando con estos aspectos. Y Jesús también, pues al respecto decía, ¿verdad?, de los tesoros en los cielos. Esto es muy interesante. En el esoterismo, cuando se habla de cuerpos, en realidad estamos hablando de estados de conciencia. O sea que tu cuerpo físico es un estado de conciencia que tú tienes acerca de ti.
Tu cuerpo emocional es un estado de conciencia. Tu cuerpo mental es otro estado de conciencia. Tu vitalidad es otro estado de conciencia. Digámoslo así, insertos dentro de ti. ¿Qué es lo que produce eso? Pues una interacción, ¿verdad?, entre ellos y cada uno en cierto nivel, y por supuesto lo ideal sería que estuvieran bien equilibraditos, pero vamos a ir viendo que esos estados de conciencia tienen correspondencia con cuerpos superiores. Entonces son 3 cuerpos superiores y digámoslo así, si nosotros sumamos el etérico y el físico en uno solo, serían 3 cuerpos inferiores, con los cuales se van correspondiendo. Digámoslo así, el avance que tú logres en tu cuerpo físico tiene correspondencia con un cuerpo celestial. El avance que tú logres en tus emociones tiene correspondencia con otro cuerpo celestial y el avance que tú logres mentalmente tiene correspondencia con otro cuerpo celestial, de tal modo que los estados de conciencia que se logren acá, por supuesto, digámoslo así, que nos los validan en la universidad celestial, si se puede decir de ese modo, ¿vale? Podemos leer, si les parece. Dice, el ser humano es una unidad indivisible y aunque solamente se vea el cuerpo físico, dentro de él se tienen activos diferentes estados de conciencia, a los que se suele denominar cuerpos, pero como no se ven a la vista física, se los llama invisibles. Exactamente, entonces nosotros estudiamos la lámina de la presencia yo soy, donde justamente pues entendemos que somos espíritu, alma y cuerpo. En este caso, en el cuerpo es donde se coloca el cuaternario inferior o los 4 vehículos inferiores, los 4 cuerpos inferiores, las 4 envolturas. Vistas desde el ser, son 4 envoltorios que tenemos o 4 filtros que nos hacen ver la vida de cierto modo, regresando a este estado de conciencia. Imagínense que tenemos un vitral o que cada cuerpo es un vitral, tú quieres ver, qué sé yo, el paisaje del fondo y cada uno de esos cuerpos es un vitral. Si cada uno de ellos, digámoslo así, pues está a lo mejor no tan claro, no tan puro, no tan... ¿Qué alcanzaríamos a ver del paisaje que buscamos? Nada. Estaría todo distorsionado quizás, ¿verdad? Entonces, por eso es muy interesante verlo desde el punto de vista de las envolturas, porque esas envolturas, por supuesto, nos impiden tener claridad en muchos de los sentidos y el objetivo es purificar todas esas envolturas para poder observar la vida desde el ser. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes conocen ya los 4 cuerpos inferiores, que son desde arriba hacia abajo, mental, emocional, físico, etérico, por supuesto. Y los cuerpos superiores son el monádico, que es la presencia yo soy, átmico y búdico, exactamente. En el búdico se encuentra lo que se llama la comunión espiritual. En el átmico se encuentra toda la posibilidad de unión superior que tengamos y en el monádico la presencia yo soy. Entonces, vamos pues a lo largo de esto, pues comprendiendo un poquito más en este asunto. ¿Qué va a suceder, por supuesto? Los 3 superiores, en los 3 superiores la mónada es libre. Eso quiere decir que el espíritu actúa sin limitaciones. Ahí es donde está todo el poder, toda la fuerza, todo el amor, toda la gloria, la omnipotencia y demás. Y por supuesto, acá en pues sí, los 4 vehículos inferiores existen limitaciones propias del el plano en que nos expresamos, por supuesto. Muy interesante, por supuesto, el asunto atómico. Prácticamente todo está compuesto de átomos. Si viéramos desde el estudio físico, todo se compone de átomos, así seamos nosotros y nos vemos muy, muy corpulentos o muy robustos o lo que sea, en realidad tenemos huequitos, tenemos hoyitos en todo nuestro cuerpo. Estamos agujereados de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces, ¿por qué? Porque los átomos nos conforman. Desde el punto de vista metafísico, está el aspecto que, más bien, desde el punto de vista físico, lo metafísico es lo que se conoce como la antimateria. Y ahí es donde, por ejemplo, Leibniz coloca la mónada. La mónada es lo opuesto a los átomos, desde el punto de vista físico. Pero desde el punto de vista físico se le llama antimateria.
Desde el punto de vista espiritual sería la mónada. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, los átomos, pues los hay átomos maestros. Esos son, por supuesto, digámoslo así, los chips, donde va toda la conciencia integrada y donde se guardan todos los aprendizajes en cada uno de los cuerpos. Hay un átomo jefe que manda y comanda a todos los demás átomos a su evolución. Entonces, por supuesto, ese átomo maestro tiene las instrucciones necesarias para formar y sostener el cuerpo correspondiente, y ese mismo átomo maestro, por ejemplo, el de Idalia, es el mismo átomo maestro en todas sus vidas. O sea, que vuelve a atraer, digámoslo así, todo el aprendizaje de todas las vidas que tengamos en nuestro existir. Entonces, es usualmente muy interesante, pues, que de acuerdo a cómo lo hayas dejado en la última, convoca a los nuevos átomos para que trabajen. Por supuesto, es un átomo maestro, entonces tendríamos que apoyarlo un poquito, ¿verdad? Para que tenga posibilidades de trabajar. O sea, el mayor estado de conciencia, qué sé yo, emocional que hayas logrado, de paz, de felicidad y demás, se te da la siguiente también. O sea, ese átomo maestro convoca átomos, digámoslo así, cónsonos con eso que tú hayas logrado. Igualmente físico, emocional, mental, etcétera, etcétera. Y entonces, esa es una de las razones por las cuales las personas entre encarnaciones, aunque hayan nacido en otra raza, en otro lugar, con otro color de piel, pero se parecen. Tienen una cierta similitud, por decirlo así, gracias a esos átomos maestros que están ahí, que siempre pues están creciendo. Vamos a entrar a ver esto que es el Trikaya. ¿Cómo se dice? Trikaya. Podemos leer, si les parece. Trikaya son los tres cuerpos celestiales de un Buda, que se desenvuelven de la más sutil esencia de los cuerpos inferiores y superiores del ser humano, que está liberado de la rueda de reencarnaciones o Jivan Mukha, y son el Dharmakaya, Sambhogakaya y Nirmanakaya. Muy bien. Ok, entonces eso es lo que justamente cuando una persona se libera de la rueda de reencarnaciones, o sea, cuando sus cuerpos inferiores son liberados, entran estos cuerpos, digámoslo así, a actuar, o son los que se van conformando. Por supuesto, como iniciamos diciendo, todo aquí va a desaparecer. O sea, ustedes cuando logren ser ascendidos, iniciados, nirmanakayas, seres superiores y demás, no van a tener nada de lo que hoy tienen. Ni físico, ni emocional, ni mentalmente hablando. Todo eso va a estar, por supuesto, sublimado en los cuerpos superiores. Todo acaba de desaparecer. Ese es justamente lo primero que aprende uno en metafísica, ¿verdad? La ley de impermanencia, la ley del ritmo, del cambio, etc. Todo eso se va a ir. Se va a ir de nuestra existencia por completo. De hecho, o sea, eso pasa, ¿no? Ni siquiera nos acordamos qué hicimos antes. A veces ni hace una semana, ¿verdad? Ni ayer, ¿dónde estaba? Está ido, pues. Es pura idea, ¿verdad? Lo que nosotros creemos que hemos hecho. Pero entonces, este Trikaya son los tres cuerpos superiores que se van conformando correspondientes a lo que nosotros vamos haciendo por acá al mismo tiempo. Digámoslo así, como pues la evolución de los átomos maestros que logremos. Ese Trikaya sobrevive a la rueda de reencarnaciones de la existencia física. Es eterno como la sagrada mónada. Eso sí va a prevalecer y va a durar y va a estar permanente, porque una vez desenvuelto pasan a ser parte de la Constitución. Una vez que desenvolvemos ese Trikaya, eso pasa a ser parte de nuestra propia mónada, de nuestra propia presencia yo soy. O sea, en este caso el aprendizaje de la presencia yo soy que nosotros tenemos en estudio, gracias al maestro Saint Germain, es justamente pues lo más alto, perdurable, eterno, prácticamente de lo que están compuestas las partículas del cosmos.
Y trabajar para el Trikaya es justamente hacer esos tesoros en los cielos de aquí para el real. Ya. Vamos a comenzar con el primer cuerpo, digámoslo así, del Trikaya, que es conocido como Dharmakaya, ¿verdad? Podemos leer. Dharmakaya quiere decir cuerpo de la enseñanza, ya que la palabra Dharma se puede traducir como la enseñanza o la ley o aquello con lo que hay que cumplir o hacer. Muy bien, hay un texto muy bello, muy bueno, que se llama Dharma, y es de Annie Besant, de la Sociedad Teosófica. Ese texto es un tratado acerca del Dharma, pero es chiquitito. ¿Y qué pasa con eso del Dharma? El Dharma es el deber, es la ley y es el deber al mismo tiempo y es la enseñanza al mismo tiempo. O sea, es con lo que debe de cumplir cada persona en su existencia. Nosotros le llamaríamos plan divino de perfección, etc. En este caso, cada quien tiene su propio Dharma de acuerdo al estado de evolución. Hemos visto lo de las castas. Y por ejemplo, el Dharma de un sacerdote, ¿se acuerdan cuál era? De la casta sacerdotal o de los brahmanes. La oración. ¿Cuál oración tú? La educación. Educar a los demás. Ese es parte del aspecto del Dharma, en este caso sacerdotal. ¿Cuál es el Dharma de los comerciantes? El amor. ¿Cuál amor tú? No, ya. Hacer negocios, proveer, vender y hacer que todos los demás coman. ¿Cuál amor tú? ¿Cuál es el Dharma de los guerreros? Proteger a los demás, ¿verdad? La seguridad, etcétera, etcétera. O sea, ese es el asunto. O sea, piensen ustedes, en este caso, cada quien cumpliendo con su Dharma haría una sociedad feliz, completa, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Pues la falta del Dharma, la falta de la enseñanza, la falta del cumplimiento del deber. Eso es en realidad de lo único que tendríamos que estar ocupados en nuestra vida, de cumplir con nuestro deber. En este caso, el deber va de acuerdo al estado de conciencia de cada persona. No es lo mismo tú, que conoces metafísica, que sabes cómo usar y trabajar con ella, a una persona, qué sé yo, que no tiene nada de este conocimiento. El Dharma que tú tienes ya tiene implicada, en este caso, la enseñanza metafísica, que son los 7 principios universales. ¿Qué más? Los 7 rayos, las leyes, ¿verdad?, de mentalismo, en fin, los pilares de la metafísica. Y en este caso, por supuesto, tiene que ver con la aplicación, no solamente con un conocimiento, sino vivirlos, o tratar con la mayor posibilidad de vivir con ellos. Entonces, ese es el Dharma que le corresponde a un metafísico, ser metafísico. Aplicar, por supuesto, la enseñanza metafísica. Yo se los he dicho, digámoslo así, se los he puesto un poquito más sencillito. Es como cuando éramos estudiantes, que nuestros papás nos decían, tu deber es estudiar. Dicen, nada más es tu único deber. A lo mejor sacar al perro, o limpiarle el pañal, o sacarlo a que haga sus cosas, si tuvieras perrito, ¿no? Pero en realidad decían, tu único deber es estudiar. Dicen, no te pido nada más. Y en realidad, en sí, cuando uno se vuelve un estudiante, ese es el único deber que uno tiene, estudiar. Pero estudiar tiene que ver con aplicar. Entonces ese es el Dharma de cada uno de nosotros. En este caso, por el conocimiento que tenemos. El Dharma del policía pues, es ser eficiente, el Dharma del empleado es cumplir, en fin, no se puede pedir el Dharma un Dharma extra, por decirlo de algún modo. El Dharma es lo que es, pues. No es que tú debiste de haberme también ayudado en esto. No, si ese no es su Dharma, no.
Y entonces en eso muchas personas están confundidas en cuál es su dharma o cuál es su deber. Y entonces toman funciones que no les corresponden, que no les pidieron, que nunca les van a corresponder. Se ensartan en problemas gracias a ello y dejan de cumplir con su propio dharma debido a esas problemáticas. Nada más así, imagínense. Y por supuesto la ley del dharma no va por ahí. ¿Qué es lo que pasa con el dharmakaya? Tiene relación con el cuerpo mental y tiene relación con un alto desenvolvimiento de acá, del cuerpo mental. Por supuesto, ¿qué es lo que va a trabajar? Esto es muy interesante. ¿Cómo se desarrolla el cuerpo mental? Número 1, con la enseñanza. No puede haber desarrollo del cuerpo mental sin enseñanza. En este caso, pues la enseñanza que tenemos es muy completa. Y número 2, pensamientos e ideas más puras que puedan existir. O sea, de nada sirve tener la enseñanza si estás todo traumado. Porque entonces vas a usar la enseñanza traumatizadamente para traumatizar a otros. Entonces, uno tiene que trabajar por el desarrollar su pureza mental. Y eso es algo que no sé si ustedes sepan cómo hacerlo. Por la ley del mentalismo, estarte checando, observando tus pensamientos. La ley del mentalismo y la observación de la ley del mentalismo, la observación de las leyes en sí, ¿verdad? Tendría que ver, por supuesto, con una observación. Por supuesto, por eso es uno de los pasos de la felicidad. Una observación permanente. ¿Y qué es observar? No, tú estás mezclando ahí otras cosas. No me pidas perdón de qué, yo no me has hecho nada. Es ver y callar. Sin calificar. Exactamente. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Pero eso es como decirlo así, es un trabajo que hay que hacer. Yo creo que puede ser de las cosas en las que más tengamos que ponernos a trabajar. La meditación ayuda a ese fin, pero no una meditación, digámoslo así, imaginativa. Tiene que ser una meditación observante. Es lo que hace el efecto del vipassana, ¿verdad? Para los que gusten tomarlo, saben que es una práctica totalmente recomendada para todo metafísico. Y eso es justamente uno de los trabajos, o sea, uno se hace decretos de pureza, etcétera, y todo, pero uno tiene que darse cuenta y listo. Eso es el único asunto en el cual nosotros tenemos que estar bien, pues observantes, ¿verdad? Observantes de observar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La enseñanza más mantener pensamientos puros es lo que desarrolla el amor compasivo. En este caso, pureza mental, la enseñanza, van de la mano para generar el amor compasivo, y eso quiere decir que una persona con un alto desenvolvimiento mental, en su envoltura mental, desarrollaría per se o tendría de la mano el amor compasivo. O sea, como pueden ver, no tiene que ver con una intelectualidad, no tiene que ver con, qué sé yo, tener mucho conocimiento, no tiene que ver con nada de eso, sino es bien sencillo. Hasta donde te alcance la enseñanza, hasta donde alcances a vivirla, practicarla, estudiarla, y hasta donde te alcance la pureza que puedas llegar a trabajar. Por más puro que uno esté acá, si sigue acá, todavía tiene que trabajar con todo eso. ¿Me entienden? O sea, es un trabajo, digamos así, consistente, pero justamente de eso es de lo que se alimenta el Dharmakaya. De cuánto estudias y de cuánto aplicas y vives con una mente limpia. Y eso es un esfuerzo diario. Todo el tiempo uno tendría que estar trabajando. Y ahí empezaríamos a vivir algo del amor compasivo. ¿Qué es el amor compasivo? Sabrá Dios, pero empiecen a trabajar con eso, ¿verdad? Pero por lo menos sí sabemos qué es la enseñanza y que es un poquito observar y tener la mente pura, ¿verdad? Entonces, piénsenle por ahí porque se me perro confunden y luego
pues no, el amor compasivo hay cosas que no es el amor compasivo, ¿no? Entonces uno tendría que darse cuenta de todo esto. El cuerpo mental inferior está destinado a morir con la personalidad. ¿Dónde usamos el cuerpo mental inferior? ¿Quién me dice? Aquí en el físico. ¿Cómo para qué? Dime, Nadia. Pues para vivir al día, hacer cuentas, hacer tu trabajo diario. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Todo lo que sabemos del mundo acá es habita en nuestro cuerpo mental inferior. Eso no, digámoslo así, no va a pasar de este lugar, porque es el único lugar donde es funcional. Pero en el cosmos, qué sé yo, si de pronto te tienes que ir a vivir a Venus, donde todos viven en cuerpo etérico, ¿de qué te va a servir, qué sé yo, el conocimiento físico o algo, un aprendizaje de aquí? ¿Cómo usar Twitter o Facebook? Pues no, ¿verdad? Ya no hay nada de eso. Entonces, eso va a desaparecer completamente. Todo lo que nosotros sabemos del mundo va a desaparecer cuando en algún momento simplemente acaba la vida y desaparece. Pero va a desaparecer completamente. Pero al nacer, el Dharmakaya, no morirá nunca y será el cuerpo mental. El cuerpo mental se sublima en el cuerpo de Dharmakaya. ¿Ok? Entonces, para que lo empecemos ahí a asociar. ¿Quiénes vivían en el cuerpo justamente del Dharmakaya, en ese cuerpo celestial? Jesús, sin lugar a duda. O sea, él vivía hiperconectado con esa presencia yo soy. Porque el cuerpo mental se sublima en la presencia yo soy. Entonces él hablaba todo el tiempo de ese Dharmakaya, cómo eran los tesoros en los cielos, cómo es el reino celestial, cómo es la presencia yo soy, como un padre amoroso, cómo es vivir en ello. Y por supuesto estaba enchufado, invocaba, pedía la resurrección de alguien y lo lograba en ese sentido por esa conexión. Entonces el Dharmakaya es el cuerpo monádico. El Dharmakaya es el cuerpo monádico cuando ya tiene el cúmulo de aprendizaje de tu cuerpo mental superior añadido. O sea, la mónada está purita y limpiecita. Cuando le sumas el Dharmakaya, se vuelve la presencia yo soy. Ya con todos los aprendizajes en ese caso. Entonces, el señor Gautama, por supuesto, también estaba enchufado. Es a donde él llega por medio de su meditación también. Y entonces llega a todos esos conocimientos, llega no solamente pues a la mónada, sino al centro del corazón del cosmos. Román, pero entonces, a ver si entiendo bien, lo que ellos, el Dharma que ellos hacían, Jesús y el señor Gautama, eso los hacía llegar a eso, ¿verdad? Al Dharmakaya junto con la mónada. Por eso podía Jesús hacer todo eso. Lo que quiero decir es que hasta que nosotros lleguemos a... No, espérate, tú no nos metas a todos en el costal. Cuando lleguemos, llegaremos y listo. Esto es un punto muy interesante, pero como estos mens lo lograron, ¿qué hicieron? Dejaron cada uno 8 preceptos. O sea, no es de yo ya chingué y ahí se ven, yo ya lo logré. Ellos aflojaron el conocimiento. Y eso está metido, incrustado en las 8, el noble octuple sendero y en las 8 bienaventuranzas de Jesús. Ahí está justamente la clave para lograr ese Dharmakaya, esa conexión. O sea, eso de la pureza mental, por supuesto, es la primera bienaventuranza. Por eso también ahí mismo en ese libro dice, ¿no?, que en el cuerpo mental es donde inicia la conciencia del yo soy o la enseñanza, porque es cuando lo reconoces, donde lo puedes entender y donde lo puedes estudiar. Exactamente, o sea, no puede haber una persona sin conocimiento que desarrolle el Dharmakaya. ¿Los santos podrían? Es que ellos sí, pero con conocimiento. O sea, de alguna u otra forma los santos hicieron conexión por medio de algún estudio que lograron, algún aprendizaje que tuvieron. En este caso, sí, o sea, ninguno de ellos, por supuesto, era ningún improvisado. Jesús había estudiado 30 años, se había preparado
para todo eso 30 años y había estudiado incluso las enseñanzas del señor Gautama, las enseñanzas del Sanatana Dharma, las enseñanzas más avanzadas que había en su tiempo del egipcianismo, para poder conectar. O sea, uno tiene que agarrar toda la sabiduría para alimentarse de eso y para empezar a hacer esa búsqueda y esa conexión oficial, digámoslo así, con su cuerpo de Dharmakaya. Y el señor Gautama, pues no se diga, por supuesto que provenía de una familia bastante prominente, era de una casta guerrera, pero eso no quitaba, ellos eran, la familia del señor Gautama eran adoradores de Shiva. Entonces tenía también el Sanatana Dharma ahí incluido y hizo muchas prácticas antes de llegar también a eso. Recuerden pues que todo de alguna u otra forma suma, pero él logró conectarse, digámoslo así, por su propio recurso, su propia voluntad, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con ellos? Ellos se volvieron el Dharmakaya, o sea, cuando ellos ya estaban acá, su cuerpo era el Dharmakaya, ellos no vivían en el cuerpo mental, ellos ya tenían ensamblado el Dharmakaya, pues, tenían ya alimentado toda esa fuente. ¿Y qué es interesante de esto? Que dice, una persona puede percibir, comprender, desenvolver y transmitir el Dharmakaya de uno de los maestros de sabiduría. O sea, no es necesario ser un Dharmakaya para poder, digámoslo así, contactar eso. Con un estudiante, digámoslo así, asiduo, fiel, sincero, estudiante, pues estudioso de las enseñanzas, pero también que aplique las enseñanzas, puede irse impregnando de ese cuerpo de Dharmakaya, que es donde actualmente, por ejemplo, Jesús y Gautama viven. Porque esos átomos siguen estando, digámoslo así, disponibles para el mundo, de acuerdo a esta estructura. Dice, puede ser discípulo del maestro El Moria, Kutumi, Yualkul, algo que de alguna forma percibió Upasika o Blavatsky. Blavatsky, lo que ella hacía era ahondar o interpenetrarse con el cuerpo Dharmakaya de sus maestros para así escribir todas esas 8 tomos de la doctrina secreta que son así. Y uno dice, ¿de dónde saca tanta cosa la señora para escribir? El Dharmakaya. Es lo, digámoslo así, los átomos disponibles de los maestros que se hacen, digámoslo así, se conectan con aquel estudiante que estudia y vive de acuerdo a esas enseñanzas. Y, por ejemplo, tiene algo que ver, por ejemplo, la Babsky, que era muy, muy fuerte de carácter, ¿tiene algo que ver también que se conecte con el maestro? O sea, la personalidad a lo mejor con la que transmite. El asunto es exactamente ese. Dice, la persona que más sepa y ponga en práctica sin fallas las enseñanzas de un maestro está en contacto con parte de su Dharmakaya. O sea, esa voluntad y esa fuerza, así con la palabra perra que ella tenía para hacer y todo eso, era lo que le mantenía firme en las enseñanzas, practicando, pues. Que pues también, por supuesto, ese es el asunto. Entonces es interesante esta posibilidad de mediante el amor, el estudio y la aplicación de las enseñanzas de un maestro, poderse conectar con su Dharmakaya. Y eso, recuerden lo que es a libre elección, o sea, los maestros no tienen elegidos, el estudiante es el que debe elegir al maestro. Y siempre se los recomendamos, por supuesto, que ustedes escojan al maestro de su mayor creencia, devoción, con el que más se sientan afines, o con el que no, porque también puede funcionar, y que le dediquen todo su servicio metafísico que ustedes hagan. Que le dediquen pues, su estudio, su vocación, lo que ustedes hagan, dedíquenselo al maestro, porque finalmente eso no es para uno, queda claro. Pero ustedes se lo pueden, digámoslo así, ofrecer a un maestro, y esos maestros, pues de alguna u otra forma, empiezan también, o sea, les ofreces, y es a donde va todo el trabajo, el esfuerzo, la energía que se da para ese propósito. Entonces, digámoslo así, sería una fórmula interesante. Va de la mano quizás también incluso con las invocaciones que les hacemos en cada uno de los rayos, tiene que ver con su cuerpo de Dharmakayas.
El Dharmakaya, entonces, se trabaja desde el átomo maestro mental, tiene que ver con la llama azul, imagínense, y es la energía de la sagrada mónada. Ahí es donde se encuentra el mantra Buddham Saranam Gacchami. ¿Cómo es? Buddham Saranam Gacchami. ¿Qué quiere decir? Me refugio en el Buda. Exactamente, me refugio en el maestro que está ahí. ¿El átomo maestro mental es el tercer ojo? Ahí se encuentra en el entrecejo, pero es ahí donde se guarda toda esa información. Pero digámoslo así, el tercer ojo en sí es el chakra del entrecejo. Tienen correspondencia, digámoslo así, se encuentran en el mismo sitio, pero uno va para arriba y otro, el chakra proyecta aquí. Que el tercer ojo es la capacidad de proyectar la perfección o ver perfección aún sin que esa se haya manifestado aún. Entonces, ¿qué se requiere para este cuerpo de Dharmakaya? 2 factores, ¿verdad? Número 1, estudio, y 2, práctica. Sencillito, ¿verdad? Pero dice diariamente. Estudiar las enseñanzas, consagrar definitivamente la vida a ella y parte por parte, fragmento por fragmento, tema por tema, practicando, comienza a ser la expresión viviente de la instrucción. Eso es así, ¿verdad? Pues es un día y otro día y otro día y otro día, aunque, como lo dice Matt Fox, un párrafo. No necesitas ser un doctor y estudiar un tratado completo un día entero, ¿no? Un parrafito. Y a ver, por lo menos poner en práctica ese parrafito. Dios, 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 Dios. Ay, gracias, Padre, ya. Es así, cumplir con el deber. Hay veces que seguramente les ha pasado, comienzan muy temprano con sus aplicaciones, sus decretos, su meditación, salen rápido y ya cumplieron. O sea, ya hicieron su conexión, ya hicieron su estudio, ya hicieron su meditación y ya. El día se vuelve, digámoslo así, cumpliste y ya como que quedas libre, como estudiante tal cual. Ya estudiaste, ya hiciste, ya mandaste amor a los que te odian y todo, ya no tienes más que hacer que dedicarte a disfrutar tu día, pues. ¿Por qué? Porque eso es, digámoslo así, de lo que se va tejiendo. Si esto no es, con todas las herramientas que ya tenemos, las técnicas y los avances de la era, esto no es para sufrir más. Recuerden que es el primer principio de metafísica. No sufras, sé feliz. No hay nada por lo cual ponerse ahí. El segundo cuerpo celestial que vamos a estudiar es el Sambhogakaya. ¿Cómo se llama? Sambhogakaya. Ok, este cuerpo es el cuerpo de bienaventuranza. Entonces, Jesús, por supuesto, las bienaventuranzas son, otra vez, ¿verdad? Regresamos a este tema. El cuerpo de Dharmakaya, ¿qué tipo de cuerpo es? Y es el cuerpo del Dharma. Recuérdenlo, de la ley de la enseñanza y su cumplimiento. El segundo cuerpo es el Sambhogakaya, que es el cuerpo de bienaventuranza. Muy importante, ¿verdad? El primer paso es estudiar y practicar la enseñanza. Y en ese proceso tiene que haber un desenvolvimiento de gusto, de placer, de disfrute. Si uno, y por eso comienza metafísica, eso va en el intermedio y eso tiene que ir al final. Pero, sobre todo cuando uno va pues más estudiando, uno tiene que mantener la felicidad por la misma enseñanza, por el gusto, por practicarla, por llevarla, incluso con todos los shows, los dramas, las cosas que puedan existir a lo largo de todo ese proceso, que a uno le guste la cosa, pues. A uno le guste que uno se lo disfrute, la goce. ¿Me entiendes? La cosa que hay ahí, todo el proceso, pues, ¿no? Por supuesto, esto lo saben los facilitadores, el momento donde uno es más feliz en la vida es aquí, ya. O sea, dando la enseñanza. Cuando estás ahí hablándole a la gente de Dios, de sean felices, positivos, gracias Padre y todo, es cuando uno más disfruta. Y eso en sí, la buena noticia es que ese privilegio, una vez que lo tienes, nadie te lo puede quitar. No puede existir nada que te quite ese gozo, ese privilegio
ni nada. El disfrute mismo, de la acción misma, de la enseñanza, de compartirla, impartirla, o cuando uno está en sus charlas que se pone feliz y dice, ay, gracias Padre, Dios, y todo está bien, yo que estaba tan preocupado, lo que estaba pasando, ay, ya vi que no es nada, porque todos nos vamos a morir y se va a ir todo esto al carajo, pero vamos a vivir en el cuerpo superior algún día, los reinos de los cielos. ¿Me entienden? Que uno encuentra consuelo, pero no es un consuelo, sino que es una verdad, pero que es una tranquilidad, pero que es, bueno, ya todo eso pasa, etcétera. Una seguridad. Eso que comentas, a veces que uno de repente tiene ahí su zancadilla, pero estás fuera de aquí del centro metafísico. Y curiosamente a veces te toca que gente que tiene alguna cosa te platica y luego es como que tú le das reversas a sus cosas, pero también te metes reversa tú y terminas de hablar con la persona y ya terminas así como que, ya, se te pasó también a ti y se le pasó a la otra persona. Ya se te pasó el show, el drama y todo eso a ti, ¿verdad? Pues sí, obviamente en el recordatorio de la enseñanza está esa práctica y eso es justamente cuando una persona se vuelve inmensamente bienaventurada. O sea, digámoslo así, que sabes que eso solamente depende de ti. Traduciendo este estado en gozo a nivel del alma y en felicidad. Hay 3 niveles: la felicidad, el gozo y la bienaventuranza. La felicidad es en el plano físico. El gozo es del alma y la bienaventuranza es del espíritu. Entonces, por supuesto, tiene que haber una secuencia, ¿verdad? De todo eso para poder lograr a contemplar todo eso. Eso lo explica Lord Link, que hay un libro de él, y entonces explica esas 3 fases. Y en este caso debe de haber ese disfrute en todos los pasos, ¿verdad? Como que para poder llegar a eso. ¿Nosotros podemos vivir de repente esos 3 niveles Sí, aquí en este plano? Sí, exactamente. Pero como todo comienza aquí, este es el primer plano donde uno tendría que estar feliz. Y recuerden, metafísico, la enseñanza es para vivir feliz. Para resolverlo todo. No hay razón para estar atorado en algo. Quiere decir que no hemos aplicado la enseñanza o no tenemos el entendimiento suficiente. Pero es para todo el día estar Sonrisa, beso. feliz, contento, ¿me entienden? O sea, bueno, bonito, pues que uno se la pase bonito, para que después, por ese sostenimiento, pueda existir ya algo de gozo, del alma, que ahí es donde va, ¿verdad? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Es como una posibilidad donde siempre estás bien, o estás firme, estás en paz. Es una felicidad, pero desde la felicidad no quiere decir ni siquiera es alegría. La alegría es como un momento, ¿verdad? La felicidad es un estado de paz, pero al mismo tiempo de disfrute, pero al mismo tiempo de silencio, pero al mismo tiempo de energía. Muchas cosas ahí contenidas, ¿no? No es una euforia, pues. Es estar sonreído con la vida. El gozo ya es un nivel donde pues sí nada te mueve de esa felicidad completa. Tú sabes que hay cosas, pasan, hay leyes, principios que se están cumpliendo, nadie está bien ni está mal, nadie te odia ni nadie te ama, todo está prácticamente, es lo que es pues, y pues es un poquito como por esa justa razón, por la comprensión de la ley y todo eso, ponerte feliz. Y por supuesto ya la bienaventuranza es seguramente un estadio superior, ya completo, en el que vivía Jesús, el Gautama, todos estos grandes maestros, donde por ejemplo uno de los que lo vivía es Paramahansa Yogananda. Aquí lo tienen. Ustedes siempre que vean fotos de Paramahansa, lo van a ver así. Dices, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué está tan feliz? Siempre feliz, siempre sonriendo con los ojos, aunque estuviera así, qué sé yo, con unos ojos que te transmiten así dices, pues, ¿qué estaba viendo ahí? Contento, tranquilo, sereno, pero al mismo tiempo fuerte, pero al mismo tiempo... Estos seres, por supuesto, han desenvuelto el
Sambhogakaya. ¿Cuál Dharma tú? ¿Estás ahí tú? Parece que vienes a Chabelo. Ahí Entonces, Paramahansa desarrolló la bienaventuranza. Sí, prácticamente toda el Kriya Yoga que él propone es para vivir en el cuerpo de bienaventuranza. Porque es una alineación, vamos a ver, el Dharmakaya, que ya hemos visto, tiene conexión con el cuerpo mental. El Sambhogakaya tiene conexión con el cuerpo emocional, puesto, por supuesto, en el Cristo. ¿Y él es su maestro? No, él es Ramakrishna. Es otro maestro, por supuesto, que desenvolvió esa bienaventuranza. Él prácticamente, pues, es un maestro de la paz. Y también lo van a ver siempre en sus fotos, así muy, muy cool, muy suave, así, bien chido, pues, ¿no? Como uno quisiera estar. Y por eso las fotos de los maestros, sobre todo pues ellos que son muy, muy recientes, por eso hay fotitos. Krishnamurti también se le ve una serenidad, una paz, tranquilo. Uno los ve en sus charlas y tú ves cómo se le está disfrutando y él está hablando de cosas así súper profundas, súper serias, pero lo ves cómo está disfrutando y con qué intensidad y con qué tranquilidad y demás, por supuesto. Porque han llegado a nosotros, ¿verdad? Todas esas cuestiones y demás. Y por supuesto, ahí hay un gozo muy grande en lo que ellos transmiten. Entonces, justamente el cuerpo emocional, este estado de Sambhogakaya se inicia en el átomo maestro astral que atrajo la materia para formar el cuerpo emocional. Por eso, pues hay que ir trabajando con ese cuerpo emocional, que en realidad, como ustedes lo saben, nosotros no estamos determinados a vivir ciertas emociones. Recuerden que la mayoría de las emociones, incluso de los pensamientos que tenemos, no son nuestros. Se los chupamos a la gente que anda por ahí. O sea que auténticamente nosotros podríamos autogenerar el estado emocional que nosotros quisiéramos en cualquier momento. O sea, no tendría que ser no depende de otra cosa, pues. Y en este asunto, dice el maestro del tibetano, qué interesante, la felicidad es la meta del deseo de la personalidad y su reacción sensoria más deseada. El gozo es la cualidad de la vida del alma y esa cualidad puede ser impuesta sobre la personalidad, reemplazando a la felicidad e impartiendo el don de la verdad. O sea, el gozo ya tiene el don de la verdad, de ver las cosas como son, pero al mismo tiempo la verdad del alma. La bienaventuranza es la naturaleza del ser espiritual y a su vez y a su debido tiempo se impone sobre el ritmo del alma. O sea, nos habla de esos tres niveles y nos dice que el alma puede imponerse con gozo sobre la felicidad de la personalidad. Pero primero tendría que haber felicidad. O sea, no dice que se impone sobre el odio o sobre la tristeza. Tiene que haber primero, la felicidad se tuvo que haber impuesto sobre la tristeza para que luego pueda venir el alma e imponga el gozo sobre la felicidad. Y luego el espíritu rítmicamente imponer la bienaventuranza sobre el gozo. Lo que pasa es que había ignorancia y no sabíamos que existían esos niveles de gozo y bienaventuranza. Hasta ahorita. Es interesante, ¿verdad? Por eso hay que estudiarlo, exactamente para que se pueda... Que era como que lo mismo, sinónimos. Felicidad era hasta ahí, pero ahorita nos estás diciendo que hay gozo y bienaventuranza. Exacto, y entonces Jesús ¿de qué habla? Pues del nivel último. Él habla de cómo ser bienaventurado y vivir por encima de cualquier desaveniencia y vivir en el cuerpo de Sambhogakaya, ¿verdad? ¿Cómo dijiste que se llamaba el ¿Yo? del libro? ¿El cuál? El Ramakrishna. El que escribió las 3 etapas de la bienaventuranza, gozo. Sí, bueno, aquí el maestro tibetano, y ahí está en su libro, pero Lord Ling tiene un trabajo que se llama Alegría Celestial, que Lord Ling le tocó también desenvolver eso. Él fue Moisés en una de sus vidas, se amargó, la pasó muy mal, y a la siguiente encarnación nace como el discípulo más querido de Gautama. Y entonces se vuelve un maestro de la felicidad, y su nombre como maestro es Lord Ling, el señor Ling. O sea que los que están bien amargados ahorita van a ser bien felices en la Sepa la bola. Van a ser payasos, Pero por ahí lo mismo, van a ser cómicos. van a hacer reír.
Bueno, eso es un karma. Ustedes saben, por ejemplo, que los médicos, por ejemplo, son médicos porque mataron mucha gente en sus vidas pasadas. Entonces con eso saldan su karma. Ay, Blanqui, perdón, Blanca, que andas aquí. A lo mejor fuiste un soldado, qué sé Hicieron yo. daño de otra forma. Sí, los policías seguramente porque fueron lo opuesto, hicieron mucho daño a la comunidad en ese tiempo. Y así cada persona, o sea, nadie, son karmas que se suplen por medio del Dharma, por eso el deber del policía es proteger, porque a lo mejor antes le hizo daño a la comunidad. Y es como se saldan esas cosas también. Entonces, ahí está, ¿verdad? Un alto desarrollo del cuerpo emocional, ahí está. Sambhogakaya, entonces reside en el átomo maestro emocional, es la llama dorada, es la energía del alma y se centra en el mantra Dhamman Saranam Gacchami. ¿Cómo es? Dhamman Saranam Gacchami, ¿qué quiere decir? Me refugio en la enseñanza, exactamente, encontrar refugio en la enseñanza. Cuando estén pasando, qué sé yo, la mala onda, la negatividad y demás, uno meterse a su enseñanza, a disfrutar. Justo es cuando uno tiene un problema, es cuando más necesita estar en metafísica. ¿Por qué? Porque es donde te va a cambiar el esquema. ¿Y este átomo está en corazón o en dónde? El átomo astral se encuentra en el corazón, exactamente. En el pechito. La región donde se ubica la felicidad, el gozo, bienaventuranza es en la cardíaca o el chakra del corazón y todo el pecho que está conectado con el aspecto alma o el Cristo, que es justamente acá. Por eso el corazoncito, ¿verdad? Tan importante, el pechito, que se sienta bonito ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la felicidad, el gozo y nos puede llevar a más. Muy bien. Entonces el primer cuerpo celestial es Dharmakaya. El segundo cuerpo, Sambhogakaya. Dharmakaya del Dharma, ¿verdad? Sambhogakaya, pues como de samba, ¿verdad? Pues sí, para que te lo aprendas. Nadia, ni porque tienes el libro ahí, me has contestado una sola bien. Muy bien. Y por último, Nirmanakaya, ¿verdad? Como Nirvana, ¿verdad? Pero como es Nirmanakaya. Podemos leer. El cuerpo de Nirmanakaya permite vivir en la tierra como renunciantes a lo externo y las posesiones. Son las personas dedicadas exclusivamente a difundir las enseñanzas, poniendo todos sus recursos económicos, encantos personales, cualidades físicas y atributos al servicio de los demás seres humanos. Exactamente, ¿verdad? Es como la parábola de Jesús, de entregarlo todo por ese tesoro. Exactamente. La renuncia es muy interesante. La renuncia al Nirmanakaya no quiere decir quedarse sin nada dándoselo a todos los demás, sino teniendo y mucho para poder dar y poder administrar la enseñanza. En este caso, qué sé yo, si una persona tiene un auto y ese auto lo utiliza para trasladar a los libros o lo que sea para hacer una charla, ahí está, digámoslo así, renunciando a hacer ese uso para cosas personales, por ejemplo. Una persona cuando pues damos nuestra donación, en lugar, qué sé yo, de comernos una hamburguesa doble extreme del Carl's Jr., lo das en tu donación, ¿no? Que en este caso, la hamburguesa te la vas a comer y se va a ir por el retrete, ¿verdad? Pero pues la enseñanza, a lo mejor lo que tú hagas, lo que tú desdones, pues contribuye a esos cuerpos superiores que estás desarrollando, ¿no? Entonces, pues sí, darlo todo para tener ese tesoro. En todas las posibilidades que uno tenga, ¿no? O sea, no se necesita ser, ¿cómo decirlo así? Metafísica no es una profesión, pues. Es en lo que uno va pudiendo, haciendo, en cuanto uno se va liberando más, en cuanto uno va haciendo más posibilidades. Y uno lo hace, digámoslo así, y lo va haciendo. Pero, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado antes? Conocer la enseñanza y practicarla, o sea, el Dharmakaya, disfrutársela, o sea, ser feliz, no solo recibiéndola, sino ahora ya compartiéndola, dándola a lo mejor, o haciendo lo posible. A lo mejor uno no da la enseñanza, pero uno apoya en lo que se necesita para que eso se pueda dar, para que el proceso pueda seguir. Y ahora sí, renunciar a lo que uno pueda, digámoslo así, tener con fines personales para ese propósito, ¿vale? Entonces,
Es así. Justamente metafísica tiene dentro de su sistema esa posibilidad de que se haga renuncia hasta donde uno pueda, ¿no? En este sentido de tener más para dar más, que yo pueda tener más para ayudar a más, para que yo pueda ser más sabio para dar más enseñanza, que yo pueda ayudar más y entregarlo todo, ¿no? En este caso, dice, debido a esto es que siempre los maestros de sabiduría e instructores físicos sugieren que si una persona sabe la enseñanza y es feliz con ella, si desea que se dedique a comunicarla, siendo facilitador de la enseñanza espiritual, es una de las formas prácticas de irse convirtiendo en nirmanakayas. O sea, el esquema metafísico tiene esa posibilidad. Hay en ocasiones que las escuelas no tienen la posibilidad para volver a sus estudiantes nirmanakayas o que desarrollen eso, porque a lo mejor nada más reciben y ahí me los atoran. Es como que viene un empacho porque no tienen posibilidad de hacer más. Y al contrario, un estudiante que conoce esto, para no empacharse y para poder seguir recibiendo, pues tiene que dar. Recibir, sin dar, es quedar en deuda de acuerdo a la ley de retribución. Entonces, pues son cuestiones que no valdría la pena para qué vivir, ¿verdad? Los grupos justamente son importantes para el desenvolvimiento del nirmanakaya. Dice, el nirmanakaya renuncia al cielo y a su felicidad por estar en la tierra enseñando, sirviendo y ayudando. No importa lo que algunas veces tenga que sufrir por esto. Para poder consagrar la personalidad al servicio de los demás, renunciando al bienestar, es imprescindible disponer de un grupo. Si no, esto no se puede hacer. Pues sí, ¿a quién le sirves? O sea, ¿a quién facilitas eso? ¿A quién le estás tú pues sí, sirviendo para que más personas puedan tener eso? Entonces necesita el servicio que va de la mano en ese sentido. O sea, una persona que se llene de conocimientos, como me llegó a tocar una persona, oye Román, fíjate que yo doy el diezmo siempre, pero me lo doy a mí mismo, ¿está bien? Pues sí, ¿verdad que abusado? Dice, no, pues porque Dios vive dentro de mí, entonces yo me lo doy a mí mismo. Dije, no, salió más cabrón que bonito, ¿verdad? Pues, ¿qué te puedo decir? Obviamente tiene que ver con expandir más. O sea, este es un tema que yo siempre tengo en mente. O sea, digo, miren, esto es muy importante. Ustedes son metafísicos. Ustedes ya estudian metafísica. Y eso es muy valioso, y por eso el calibre o las enseñanzas que trabajamos aquí, que compartimos y las cosas que hacemos son de otros alcances, pues, o tienen otra fibra, pues. Pero en el sentido, para una persona que viene por primera vez a recibir su charla, que a lo mejor, qué sé yo, tuvo que pasar por tal o cual, o está pasando por una cosa, o no sabe, está desde cero en blanco, etcétera. Perdónenme, pero pues esas personas requieren, ¿verdad? O sea, requieren que les apoyemos, que esto, a veces, ¿cómo decirlo así? Pues ustedes ya están, ya saben, se las pueden arreglar mejor con un librito que otro, y a lo mejor una persona nueva necesita, bueno, piensa positivo, piensa esto, decreta esto, etcétera, etcétera. Están más perdidonas, pues. Entonces, pues se requiere un poquito más de ayuda ahí en ese sentido, ¿no? Y por eso hacemos eventos o cosas para más personas, y ahí es donde todo mundo dentro, que ya conoce, que ya es metafísico, se puede implicar para esa labor. Sí, y como ustedes saben, todo eso sigue siendo libre, voluntario, etcétera. O sea, no es ninguna cuestión determinante. Lo que sí es el deber del facilitador es informar de eso. Hay esta posibilidad de tal curso que se va a impartir, quienes quieran participar en la charla, dar su tema, me avisan, Ah, no, yo solamente, yo puedo ayudar un día antes si se requiere, bueno, pues si a lo mejor sí se requiere alistar el salón, o a lo mejor esto, ok, ya, no pasa nada. Pero eso es con base en la comunicación, avisos, apertura y listo. Eso es lo único que existe, y eso es justamente, el grupo da esa posibilidad, pues. ¿Me entienden? O sea, no lo hacemos para uno mismo eso. ¿Por qué no? Uno estudia este tema, yo me lo quedo en mi casa, yo me quedo así bien feliz, bien chido, y ya, ay, gracias Padre por los Sambhogakayas y los Dharmakayas y los Nirmanakayas, y ya. ¿Y de qué sirve eso? ¿Me entienden? ¿De qué serviría este conocimiento? Que uno se lo quede muy bonito ahí en su casa feliz. Tiene que haber una renuncia, ¿no? Una cosa
que rompa con esa tendencia. Y eso es justamente Sangam Saranam Gachami, que significa tomo por guía al grupo. Y dice, uno puede decretar, yo soy el divino Nirmanakaya. Exactamente. Es una decisión eso de ser Nirmanakaya. Ese Nirmanakaya se encuentra en el átomo maestro físico, es la llama rosa y utiliza la energía de la personalidad, como pueden ver. O sea, se requiere algo de manifestación física acá. Se requiere un poquito de sudor o movimiento o cosas donde implique el cuerpo físico para que eso vaya alimentando, en ese caso, el cuerpo de Nirmanakaya. Y ahí está, ¿verdad? El mantra. Ok, Prajnakat Buddha es todo lo contrario al Nirmanakaya. Son aquellas personas justamente que tienen un progreso, sobre todo intelectual, mucha, reciben, están aprendiendo y se conectan con informaciones incluso muy adelantadas o qué sé yo. Manejo de conceptos, pero les hace falta el amor compasivo, sin inmolarse por los demás, sin hacer nada por los demás. O sea, solamente esperando recibir, y logran adelanto, incluso se vuelven budas, o sea, es un estado de budas, pero se les conoce por allá como los budas egoístas. Entonces, digámoslo así, No quieren compartir la enseñanza. no quieren, o sea, se quedan así ya, como que ellos así felices pues consigo mismos, y con eso y ya. Entonces no es el objetivo, por supuesto, de un estudiante de estas escuelas. El estudiante de las escuelas esotéricas vive para el bien de la humanidad y jamás ser un Pratyeka Buddha. Tomar humildemente la vestidura de Nirmanakaya para contribuir a la salvación de los seres humanos, alcanzar el nirvana y después renunciar a él, que es la suprema renuncia. Este es el sendero secreto de los budas que sacrifican el yo por los yos más débiles. Ahí viene en su libro Esoterismo de la Metafísica y Esoterismo Integral de Rubén Cedeño. Ahora sí, si hay dudas, pueden levantar la mano y vamos viendo. A ver, aquí en Monterrey hay una duda. Sí. Esto último que comentabas de los Pratyeka Budas, podrían ser, por ejemplo, como una escuela que les llaman los masones, que ellos como que se encierran y estudian mucho, pero estudian entre ellos, pero no, creo que no comparten afuera o no dejan entrar a cualquier persona. ¿Sería parecido? Es que mira, la verdad es que yo no te podría hablar de ellos porque yo no estudié con ellos, pues. Entonces, no sé qué puedan hacer ellos, seguramente tendrán algo que hacen en beneficio, pero sí, te hablaría sobre algo que no. Ok, pues estamos todos claritos, los veo muy iluminados, la Margarita ahí está ready. Vamos a hacer entonces nuestra práctica de la donación para cerrar este curso el día de hoy.